En aquel tiempo, los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos el día de hoy en la iglesia la memoria de San Francisco de Asís, un gran santo muy conocido, quizás incluso una de las cosas que más se conocen de San Francisco es el carisma de la comunidad, de la pobreza, de la austeridad. Una de las cosas que San Francisco con aquella comunidad suya que inició fue la decisión es vivir prácticamente de la providencia. Es de las que se les llaman las órdenes mendicantes, es decir, una orden, una comunidad que dependía únicamente de la caridad, de la limosna, y a partir de eso, ese era su estado y su condición de vida. Elegir visiblemente, así, elegir tal cual, que se vea, que se note, con su estilo de vida, la fidelidad a Cristo, el amor a la Iglesia y también el abandono y la confianza en la divina providencia. Y esto ya es un gran llamado de atención. Esto para nosotros ya es un gran punto también de reflexión. Pero sin embargo, en la vida de San Francisco hay mucho más de fondo. En medio de este camino, ¿por qué San Francisco elige un camino como este? San Francisco recibe una inspiración divina en la cual Dios le pide reformar la iglesia. Y resulta de que habían distintas situaciones, un poco de comodidad, de desorden. Y aquí viene un detalle importante. Nosotros somos cristianos y eso significa que somos bautizados y pertenecemos a la Iglesia de Cristo. Y si nosotros nos ponemos un poquito a profundizar e investigar en la historia de la Iglesia, nos daremos cuenta que en la historia de la Iglesia no siempre las cosas siempre han ido a pedir de boca. No siempre, lastimosamente, los cristianos hemos sido los testigos que tenemos que ser de la Iglesia de Cristo. Y aquí nosotros cometemos un error, pensar que por esas fragilidades y errores humanos significa que la Iglesia de Cristo está mal. Más bien lo contrario, aquello que el Señor nos ha dejado, aquello que el Señor nos ha instruido, lo que se le llama el depósito de la fe, es decir, lo que el Señor nos lo ha entregado, justamente es por nuestro bien, por nuestra santidad, por nuestra salvación, y por eso es que el designio y la voluntad de Dios es bella y perfecta. El problema de la Iglesia no está en que lo que se haya transmitido de parte de Dios sea erróneo o incompleto. La fragilidad de la Iglesia más bien está en nuestra condición de seres humanos, que somos miembros de la Iglesia, que tanto verdaderamente queremos ser fiel a Dios.
qué tanto verdaderamente somos obedientes al discernimiento de lo que Dios nos pide y qué tanto nosotros somos los que nos dejamos transformar por la gracia divina. Los errores, las situaciones o las fragilidades que nosotros vemos en la iglesia no es porque sea Dios el que se ha equivocado, es porque los que nos equivocamos somos nosotros. Y resulta de que Dios, en una época histórica bastante compleja, bastante frágil, le pide a San Francisco que repare su iglesia. Y él, en un principio, piensa de que este mandato de Dios es de una reparación física. Y entonces comienza a esforzarse y a arreglar una capillita que estaba allí, que de hecho es bastante conocida, la Porciúncula, ¿no? Pero sin embargo, luego él comprende que lo que le estaba pidiendo Dios no era una reparación material, sino que era una reparación interna. Y repito, no por la parte que viene de Dios, sino porque somos nosotros los hombres los duros y los necios de corazón. Y aunque Dios nos desee el bien, y aunque el Señor nos ame, nos espere, nos conforte, nos reconcilie, nuestra necedad y terquedad de corazón hace que nos volvamos de oídos sordos y que al final del día lo que querramos que prevalezca sea nuestra voluntad con todas nuestras pasiones desordenadas, con todas nuestras mañas, con todos nuestros pecados, y después terminamos nosotros, por utilizar una palabra, afeando la iglesia de Cristo, volviéndola fea ante los que lo ven de afuera, pero no porque sea fea por el Señor, sino por nuestra falta de coherencia y testimonio. Y así lo comprende San Francisco, y entonces comienza un camino de reformación de la iglesia, pero un camino de reformación como debe de ser, es decir, un camino de purificación, de anuncio del Evangelio, de vida con coherencia, con sobriedad y dando testimonio de la fe en Cristo. Esa es una reformación de la iglesia por un camino de humildad, por un camino de transformación interna, por un mensaje que trata de convertir los corazones para que vuelvan al Evangelio. Lastimosamente, por ejemplo, también dentro de la iglesia han habido ocasiones en las cuales el camino de querer reformar no ha sido por medio de la humildad, sino por medio más bien del orgullo y la soberbia. Y ahí es, por ejemplo, donde surgen personajes como Lutero, en el cual se arma allí toda una especie de rebeldía contra la iglesia, que en lugar de corregir los errores que estaban en ese tiempo vigente, lo que hace es incluso él, incluso en una propia situación de pecado, arma su propio camino, su propia iglesia, y se arma allí toda una división del protestantismo. Nos damos cuenta de que la iglesia continuamente necesita de conversión, pero no porque sea Dios el que se equivoca, continuamente necesita de conversión porque somos nosotros los que necesitamos convertirnos. Y esto, aunque parece obvio, lastimosamente no siempre lo es, porque ¿qué es lo que se profesa hoy en día? La sociedad está así, la sociedad está de este modo, entonces es la iglesia la que tiene que adaptarse. Es la iglesia la que tiene que adaptarse a la idea de sexualidad, es la idea la que tiene que adaptarse a la idea de familia, es la iglesia la que tiene que adaptarse a la ideología de género, es la iglesia la que tiene que adaptarse a la idea del aborto, a la idea de la eutanasia, es la iglesia que tiene que adaptarse a lo de aquí y lo de allá. Es exactamente lo que ha ocurrido, por ejemplo, con personajes como Lutero y otros, en que viendo situaciones, en lugar de ser aquellos que tratan de convertirse de corazón, más vale incluso se pretende que sea la iglesia la que cambia la doctrina de Jesucristo para que se adapte a la realidad paganizada del corazón del hombre.
San Francisco nos enseña lo contrario. La verdadera humildad es aquella que trata de ponerse en escucha de la voluntad de Dios, y si hay algo que hay que reformar, si hay algo que hay que corregir, si hay algo que hay que transformar, es la realidad de nuestro corazón humano. La Iglesia continuamente necesita conversión, pero no porque sea Dios el que se equivoca, no porque Dios haya fundado algo equivocado. El designio de Dios y el deseo de nuestra salvación es bonito, es fuerte y es perfecto. La Iglesia siempre necesita de renovación, pero de esa renovación interna nuestra, que es nuestra vida de conversión. Lastimosamente, la Iglesia de Cristo es, tomando las Sagradas Escrituras, bella, sin mancha y sin arruga, es eterna. Aquellos que lastimosamente podemos afear, presentar como feo el rostro de la Iglesia, somos nosotros cuando luego con nuestra vida, quizás con nuestras manías, nuestras manchas, nuestros pecados, nuestras fragilidades, y pretendiendo mostrarnos como buenos cristianos, más bien lastimosamente podemos transmitir una idea equivocada de la Iglesia de Cristo. Por eso en San Francisco encontramos un gran intercesor, pero un gran intercesor no solamente para nuestras necesidades puntuales, sino que también encontramos un gran intercesor para nuestra vida de conversión, para esa renovación que se necesita en toda la Iglesia, que continuamente necesita siempre ese ir modificando el corazón a la voluntad de Dios, y también a título personal, cada uno de nosotros, nuestra propia vida de conversión. Un San Francisco nos enseña que la verdadera renovación no es simplemente aquello que implica realidades externas a las cuales hay que cambiar, hay que tratar de estéticamente ponerlas bonitas, sino que realmente una renovación profunda es la conversión del corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.